En tiempos recios, amigos fuertes de Dios, se refiere a la expresión de la santa sobre la época que le tocó vivir. No exenta de novedades y convulsiones, como la nuestra. Santa Teresa habla de que son tiempos recios y señala también que en dichos tiempos son menester, dice, amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. Ciertamente podríamos encontrar bastantes paralelismos entre la época de Santa Teresa y la nuestra. Sus tiempos, como los de ahora, eran tiempos difíciles de cambio entre épocas, pero que a la vez ofrecían y ofrecen grandes oportunidades. Podemos decir que nos toca vivir también en unos tiempos recios, de incertidumbre, de vida contracorriente, tiempos que requieren en los cristianos salir de la superficialidad y tomarse en serio el seguimiento de Jesús. Nuestros tiempos son tiempos que hacen falta santos. Santos en todas las encrucijadas. Santos que sigan a Jesús con coherencia. No necesitamos y sobran creyentes y no practicantes. Eso que nos hemos sacado de la manga y que no está en el Evangelio. Eso como si fuéramos simplemente oyentes. Pero el Evangelio no es eso. Una fe sin obra, nos dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Y la Santa nos enseña también a sentir realmente la sed de Dios, porque hay mucha gente también que hoy clama y tiene anhelos de plenitud. Aquel decir de San Agustín, nos hiciste Señor y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Está en el corazón del hombre. El hombre está hecho para Dios. No somos unos personajes absurdos de una novela idiota, ya que hemos hablado de Delibes. No formamos parte de una trama sin sentido. No somos unos seres lanzados a la existencia en un devenir de pura casualidad. Estamos por una razón de amor. Dios no nos ha creado en serie. Nuestro Dios no es un Dios y la devoción al corazón de Jesús muestra precisamente en su núcleo los desvelos amorosos de Dios por su pueblo. Tenemos una razón, tenemos una llamada, una vocación, tenemos un puesto en un momento de la historia y en un lugar. Tenemos un sentido. Y este es nuestro mundo. Ni caben añoranzas estériles, ni cabe en decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Este es el nuestro, el que Dios en su providencia. Y no podemos, y yo no quisiera, que nos quedáramos en una queja simplemente, que nos haga encerrarnos en los cenáculos no eucarísticos, que siempre invitan a la intimidad con el Señor, porque su presencia es comprometedora y nos hace ser transformadores eficaces de la sociedad. Y solo quien tiene cenáculo tiene plaza. No, nosotros no es el cenáculo de aquellos primeros seguidores de Jesús que se encierran por miedo a los judíos. No, nosotros nos metemos en el interior de los templos para adquirir la fuerza y la experiencia, para ser evangelizadores con espíritu, como dice el Papa. Pero ¿cuál es el escenario que nos toca vivir? ¿Cómo son estos tiempos recios? El plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, vigente hasta el año que viene, lo que hace es desarrollar una responsabilidad y una tarea de siempre, y es el mandato misional de Jesús. Pero antes los obispos analizan porque yo todavía no lo era, pero sí me tocó trabajar como secretario en la cocina de este documento, la realidad de nuestra España de hoy, no desde el punto de vista político, pero sí la realidad desde una mirada compasiva y misericordiosa, una mirada compasiva a nuestro mundo, dice esa primera parte del plan pastoral. ¿Y qué tenemos en estos tiempos recios? Se percibe, dicen los obispos, la escasa valoración social de la religión, por la que personas, familias y grupos y también instituciones públicas y políticas prescinden de cualquier referencia religiosa
por considerarla inútil e infundada. La confesionalidad del Estado se expresa como una secularización global de toda la sociedad. Es verdad que hay manifestaciones religiosas excelentes y dignas de mencionar, como es vuestra Semana Santa. Pero, hermanos y hermanas, nos quedamos ahí, solo en una Semana Santa. Se ha secularizado nuestra sociedad, es innegable, y predomina una cultura secularista que inspira, dicen los obispos, espontáneamente el comportamiento de las personas y de las instituciones, que olvida al Dios creador y a Jesucristo y oscurece la conciencia personal ante las cuestiones eternas. Ya nadie se pregunta si es bueno o es malo, ya si nos conviene o no, si es útil o no, si está de moda o no. Vivimos en un secularismo ambiental en que hemos dejado a Dios a un lado. Ya nadie dice, vaya usted con Dios, quedaos con Dios, Dios os guarde. Hemos expulsado hasta de nuestro lenguaje a Dios mismo. Hoy ya molesta hasta un crucifijo. Y no ya es cuestión del juro o prometo, ahora que estamos en la formación de parlamentos y ayuntamientos, por el prurito de creer o no creer, de poner a Dios o no por testigo. Ese secularismo es el que también percibió el Papa Benedicto XVI al proclamar ese año de la fe, precisamente porque nuestros tiempos son recios y hace falta avivar la fe. Y el Papa Benedicto XVI decía, la existencia de un secularismo relativista, cultural, que invade la vida cotidiana y desarrolla una mentalidad en la cual Dios está, de hecho, ausente, en todo o en parte de la existencia y de la conciencia humana, lo que hace especialmente difícil el anuncio cristiano. Mientras que en el pasado, dice el Papa, en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y nos pedía el Papa, no podemos dejar de ser la sal, que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto en el que se cree, es un compromiso que todo creyente ha de hacer propio. Y esto no penséis que ocurre en el norte de Europa o en países paganizados. Esto ocurre en nuestras calles, esto ocurre en nuestras familias. A un familiar le mandaba unas fotos de mi primer corpus en Ávila. Decía, el domingo, y me contestaba en el WhatsApp, ¿qué fiesta es hoy? ¿Hoy qué se celebra? Esto lo tenemos. ¿Dónde vemos la desestructuración del matrimonio? Y te encuentras con familias cristianas de toda la vida. Y hay pues personas separadas dolorosamente. Vemos pues un relativismo que nos invade, un secularismo que ha cegado nuestras tradiciones. O todo lo demás han quedado muchas veces solo como envoltura para una fiesta, pero no, y despojadas de un contenido y de un núcleo cristiano que comprometa la vida. Hoy resulta imposible comprender la universalidad y la estabilidad de las normas morales y de los modelos de comportamiento, y la conciencia moral se deforma profundamente. Y asistimos a toda esa serie de iniciativas legales, el final de la vida, la eutanasia, el aborto ya está socializado. Que este es el gran drama, el aprecio. Y el último informe de Cáritas, el informe FOESA, nos hablaba no solo que hay unas desigualdades en nuestra sociedad innegables, de que la crisis, es verdad, ha habido una recuperación, basta preguntar a un taxista o basta preguntar en la calle, y hay más capacidad adquisitiva, se mueven más los negocios, pero hay mucha gente que se ha quedado excluida. Hay una brecha social innegable.
Hay unos números macroeconómicos que se han recuperado, pero ¿y en esa microeconomía? ¿Y en esas personas que por tener menos o apenas tener, la crisis les azotó de manera especial? Y les cuesta recuperarse, o ya ven imposible una recuperación por la edad. Y entonces, este informe dice que eso no solo es lo más grave, hay algo más en la sociedad española. Y es que hemos perdido sensibilidad hacia las desigualdades. Creemos que porque nuestro entorno o un entorno mayoritario sea de bienestar, ya están todos incluidos en él. Y hermanos y amigos, no todos están subidos en el barco. Y es que cuando a Dios se quita de en medio, las referencias morales últimas, en los comportamientos personales y en la sensibilidad social y pública, se desinfla. Porque al final nos constituimos en la referencia de todo y metemos las categorías de la utilidad o del propio provecho o la suprema ley del tanto tienes, tanto vales. Y pese a las dificultades, los obispos sostienen que todos los tiempos han sido difíciles, es verdad, para la evangelización. Y ahora no nos podemos quedar en la queja, hermanos y hermanas. Esa queja ante una realidad de poca valoración de la religión, de la exaltación de la libertad y del bienestar material. Lo importante en esta sociedad nuestra es estar bien, lo de ser mejores y la dimensión moral, la dimensión trascendente del ser humano, queda relegada también en nuestra vida diaria. ¿Qué espacios hay para la oración? Cuando estamos a todas horas interconectados y no hay un espacio de silencio, ves 3 jóvenes juntos y cada uno está con su... Pero pasa también a los mayores. Entonces, el puro bienestar, incluso el alargamiento de la vida, lo llamamos esperanza de vida. Pero, ¿y el ser mejores? ¿Y el preguntarnos por qué haya una sociedad con valores profundos, con virtudes, que nos hagan tener ese calificativo de una impregnación cristiana, de una impregnación moral y ética, que vaya más allá del puro interés? Ya no se dice bien común, ahora se dice interés general. Y en esta sociedad nuestra, en que la libertad, que sí es un don de Dios, y es Dios quien nos ha hecho libres, porque solo desde la libertad es posible el amor y es posible la aceptación de Dios. Es más, nuestra lengua castellana es tan rica que hemos fundido en una misma palabra querer de cariño y querer de libertad. Queremos porque queremos. O sea, el amor solo puede ser libre, pero una libertad para el bien. Una libertad que nos lleve a optar por el bien queriéndolo, porque el bien es atractivo de por sí. No una libertad que se convierta en un pretexto para el mal. San Pablo nos llega a decir, vuestra vocación es la libertad. Claro que sí. Y hemos de pedirla para nosotros y para los demás. Y nos tiene que doler las personas que carezcan de ella. Una cultura, como he dicho, secularista, del tanto tienes, tanto vale. Un subjetivismo que nos lleva al relativismo, que las cosas son buenas o malas según nos convenga para cada uno. Una cultura del todo vale con tal de conseguir las metas que uno se propone, que normalmente son materiales. Una cultura así nos tiene que hacer pensar también en nuestra responsabilidad. Porque esa cultura, ese secularismo, esa paganización que hace que Cristo nos reine en nuestros corazones, el reinado de Dios está ausente cuando invade un secularismo en la vida personal o en la vida social. Lo de reinar en España, la gran promesa, ¿cómo va a reinar en España si no reina en el corazón de cada uno de nosotros? Si la vida de gracia queda excluida, si lo que nos mueven son los intereses. Bueno, pues esto es responsabilidad también nuestra. No es solo cuestión del maligno, es verdad que el demonio anda suelto.
Pero es cuestión de que hagamos examen de conciencia. ¿Y qué cuota de responsabilidad tengo yo? Y es lo que exige un cristianismo más vivo. Porque en este mundo nuestro también hay valores positivos, de solidaridad también, de avances, de servicio, de conciencia, pues en personas hay también mucho bien. Pero los cristianos, ante un ambiente secularizado, ante un ambiente hedonista y relativista, ante un ambiente en que nos hemos acomplejado y vivimos una fe tan privada, que no nos atrevemos a imponérnosla ni a nosotros mismos, pues claro, una fe que la dejamos en la percha, a la entrada del trabajo, a la entrada de nuestros compromisos sociales y políticos, una fe que no nos lleve a un discernimiento en las grandes cuestiones vitales, porque tenemos una cosmovisión de Dios, tenemos una cosmovisión del mundo, tenemos una cosmovisión de la familia, del matrimonio, de la vida, de la diversión, de todas las cuestiones humanas, que tenemos una visión de ellas cristiana. ¿Por qué nos cruzamos de brazos? ¿Por qué entramos en la pasividad y dejamos que nuestra fe quede como estéril? Nuestra luz la escondemos debajo del celemín, nuestra sal se vuelve sosa. Y parece que vamos como cristianos diciendo, mire usted, yo soy creyente, pero usted disculpe. Oiga, tampoco es cuestión de avasallar. Y vivimos en una sociedad plural, ciertamente. En una sociedad plural que exige el ser fuertes, amigos fuertes de Dios, exige una manifestación clara de nuestra identidad. Y no es cuestión de banderas, no es cuestión de estandartes de cofradía solo. Es cuestión del compromiso personal, es cuestión de dar la cara por Jesús, es cuestión de manifestarse con naturalidad, con sencillez, con simpatía, sin renunciar a los principios irrenunciables de nuestra propia fe, más allá de la vida del hogar. Es que hay gente que no, incluso en el hogar, mire usted, es que no hay quien pueda con mis hijos, mire usted, es que en mi casa, oiga, es que vamos a vivir un cristianismo raquítico, es que vamos a hacer vamos a hacer catacumbas de nuestra propia intimidad. El cristianismo es una religión de calle, porque lo es de cenáculo. Es una religión de Pentecostés, de oír hablar las maravillas de Dios y darlas a conocer, del ir, de salida. Esa es una iglesia en salida de la que habla el Papa. Y dice el Papa Francisco, tomando pie de un texto del libro del Apocalipsis que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz, entraré y cenaré, me abrirá la puerta, entraré y cenaremos juntos. Y dice el Papa, no solo se refiere a que Cristo entre en nuestra vida, es que a veces no le dejamos salir. Y es verdad. Y tenemos mil excusas. Mire usted que el ambiente, mire usted que van a decir, mire usted, es que eso ya no se lleva, eso, mire usted. Tenemos mil excusas para encoger nuestra identidad cristiana. Y en una sociedad donde antes todo estaba teñido de cristianismo. Eso que nos dice el Papa Benedicto. Había una referencia ambiental a la fe. Hoy no ocurre así. Antes no había que insistir mucho en la identidad porque estaba clara que era una identidad católica y cristiana y que uno estaba viviendo con naturalidad. Hoy hay que afirmar esa fe con respeto exquisito a la libertad y a las conciencias de los demás, pero sin renunciar a la propia. Y en esto se preguntaban los obispos, ¿creemos de verdad en la eficacia y fin y en la necesidad del Evangelio para el bien de nuestros hermanos? ¿Estamos haciendo todo lo posible para que nuestro pueblo crea en Jesucristo y viva con alegría las riquezas de los dones de Dios? ¿Acaso no hemos caído en esas tentaciones de los agentes de pastoral que el Papa enumera
como la desconfianza, el desaliento, el conformismo, la comodidad, la pereza, el pragmatismo, el pesimismo. Y nos quedamos en que todo está mal y que aquí no se puede hacer nada. Que el último cierre la puerta y apague la luz. Claro, así, ¿cómo vamos a recomponer con un sentido evangélico la sociedad en la que vivimos? Si nos falta, si no somos amigos fuertes de Dios, ¿cómo vamos a salir a las encrucijadas? Luego, por eso necesitamos esa conversión, necesitamos ponernos a punto como cristianos, necesitamos sacudirnos pereza, superficialidad, tomarnos a Cristo en serio. Necesitamos, en definitiva, pues ser una iglesia en salida, con una conversión, y hacer una propuesta cristiana integral, y dejar a un lado las varas de medir políticas. El corazón de Jesús, entonces, que son gente de derechas. Y entonces estos defienden la vida, pero lo del cristianismo social no. ¿Cómo? No, no, los otros, cristianos de izquierda, progresistas. Nosotros, la transformación social, los pobres. Oiga, ¿esto qué es? Eso es política, eso no es el cristianismo. El cristianismo es una concepción integral del hombre. Nuestra fe es la fe de la cruz, con una dimensión de verticalidad, de unión con Dios, de los valores espirituales, de intimidad con Cristo, de evangelizadores con espíritu, pero los pobres están dentro, porque hay una dimensión horizontal en la cruz. Este Cristo es un Cristo de brazos abiertos, es un Cristo abierto y llagado, es un Cristo que abraza, luego, que nos pone en situación de compromiso. Y necesitamos salir a las calles, tener la cara de darla por Jesús, ser cristianos coherentes, no tener salida así de inercia y luego, mire usted, es que se me ha pasado ya. No, mire usted, en el cristianismo no hay clases pasivas. Mire usted, es que yo ya no puedo, pues ofrece tus dolores, ofrece tu enfermedad, reza. Mire, haz apostolado con tus nietos, sin ser pesado. Atraigamos a Cristo con la dulzura del corazón misericordioso de Cristo, de ese corazón viril, pero de ese corazón entrañable, de ternura, que nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, cuando habla del padre que abraza al hijo pródigo, cuando aún estaba lejos, que se lo comía a besos, lo cubrió de besos, dice el Evangelio. Así se muestra Jesús, esa ternura de la que nos habla el Papa Francisco, desde el comienzo de su pontificado. No avete paura de la tenereza, decía, no tengáis miedo de la ternura. Así nos quiere Dios y así hemos de querer. Por tanto, vivamos ese cristianismo integral, con una dimensión de la evangelización, que incluye a los pobres y que ve en los pobres la carne de Cristo. Pero eso solo podemos hacerlo, como nos dice el Papa, si somos evangelizadores con espíritu. La encarnación del Hijo de Dios no termina en su humanidad santísima, sino que se prolonga en nuestros hermanos, en especial en los más necesitados, en los más pobres. Y ese es el reinado social del corazón de Cristo. Y ese es el catolicismo social que estamos olvidando. El catolicismo no es una religión de devoción. Es de fe, es de amor, es de esperanza, inseparablemente. Y la que permanece es la caridad. Por tanto, ya que Cristo ha unido en sí nuestra humanidad, convirtiéndose en la vocación suprema del ser humano, nada de lo humano nos es extraño, no puede serlo. San Juan Pablo II decía que el hombre es el camino de la Iglesia.
Por tanto, la imagen que nos propone Jesús, que ha hecho del amor al prójimo el distintivo de los cristianos, no es algo que podamos relegar o rebajar, salirnos por la tangente. Nuestro San Juan de la Cruz, el mayor de los místicos espirituales con Santa Teresa de Jesús, disculpen, soy el obispo de Ávila, lo supo entender bien hasta el punto de sentenciar que en el atardecer de nuestra vida seremos examinados en el amor. Y el Papa Francisco nos dice que en el pobre tocamos la carne de Cristo. Dice él textualmente: Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Sin embargo, no son pocas las veces que sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Mientras no se solucionen los problemas de los pobres, no se resolverán los del mundo y no podemos mirar para otro lado. No debemos caer en la tentación de un cristianismo privado, egoísta y aislado, como nos advierte el Papa cuando señala, y son palabras textuales suyas, que muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque así, como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, sigue diciendo el Papa, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con sus alegrías que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios, hecho carne, inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. Pero para ello hemos de ser, como nos pide el Papa, evangelizadores con espíritu. La primera motivación, dice él, para evangelizar es el amor de Jesús. No somos la Cruz Roja, con toda la dignidad que tiene. Nosotros somos otra cosa, no somos una ONG. Nuestra motivación es el amor de Cristo. Es el amor de Jesús, dice el Papa, que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial, puestos ante Él, con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple. Qué dulce es estar, dice el Papa Francisco, frente a un crucifijo de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su nueva. Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, lo que hemos visto y oído lo anunciamos. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio, y nuestro mundo lo está esperando, es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. ¿Y qué necesitamos concretando más? Queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser cristianos más formados. No basta cargar las pilas con las lecturas y con la misa del domingo. No basta con las 3 Ave Marías por la noche. Hay que formarse. Hay que estudiar el catecismo. No se puede uno responder a los problemas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, los problemas que nos va planteando la vida desde el punto de vista moral, desde las exigencias y los compromisos a los que estamos llamados como cristianos. Si nos hemos quedado con el Jesucito de mi vida, o nos hemos quedado con nuestros conocimientos de primera comunión. ¿Cómo vamos a responder a nuestros problemas, a los problemas de la gente que tenemos a nuestro lado
y que se acerca buscando en ti, cristiano y cristiana, una luz, un consejo, un testimonio. Necesitamos leer más y meditar más la palabra de Dios en la oración. Leer el Evangelio. Hay cristianos que lo que saben de Cristo caben en un Twitter o en un telegrama. No dan para más. Y conocemos de Cristo si nos acercamos a su palabra. Los encuentros con Cristo resucitado, Él ya está ascendido a los cielos, son encuentros con su palabra. En el Evangelio, hay que guardar la palabra de Cristo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. El encuentro con Cristo es en la Eucaristía, donde está real y verdaderamente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Es alimentarse de su cuerpo. Es purificarse en el sacramento de la penitencia. Es vivir la vida sacramental que es vida pascual. Y los encuentros con Cristo es en los pobres, en los necesitados, en la caridad fraterna. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tú ves, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Y empieza por los más próximos, que son nuestros primeros prójimos. Pero necesitamos formación. Formación en la doctrina de la Iglesia. Urgencia de esa formación. ¿Cómo vamos a dar razón de nuestra esperanza en un mundo cultivado si nuestros conocimientos religiosos en relación con nuestros conocimientos, el resto de los conocimientos, se ha quedado raquítico? Formación moral y conciencia de comunidad eclesial. No somos versos sueltos. Formamos de esta comunidad que es la Iglesia, que no podemos leerla con los ojos humanos, sino desde la fe. Hay gente que me dice, mire usted, yo no creo en los curas. Yo creo en Dios, pero yo no creo en los curas. Yo le digo, bueno, pues yo no estoy en el credo. Pero la Iglesia sí está en el credo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y esa Iglesia la formamos tú y yo, que somos pecadores. Que tiene defectos, pero que tiene la santidad de Dios. Que está llena de santos, aunque solo nos percatamos cuando nos faltan, cuando no los tenemos al lado. Comunión eclesial, amor al Papa, amor al Obispo. Tenéis dos obispos magníficos. Yo he trabajado con don Ricardo de manera muy directa y es una gracia ahora que no están aquí ninguno de los dos, ni están en la provincia, están en Madrid. O sea, rezar por ellos. Vivir esa comunión eclesial, de sentir a la Iglesia, de sentir amor al Papa, no según me caiga. ¿Pero esto qué es? Que si Papa de derecha, que si Papa de izquierda, pero ¿qué pasa? Que aquí todo lo juzgamos por la política. Es el dulce Cristo en la tierra, es el vicario de Cristo en la tierra. Es que si no, esto es un tinglao humano. Y esto es por fe, por lo que estamos en esto. Y vivir así, con un cristianismo vibrante, no con un cristianismo de perfectos. Santos que quieren serlo. Gente que quiere ser fuerte en estos tiempos recios, no cristianos blandengues. Y no se trata, como el Papa denuncia, pues de aquí yo... No se trata, esto no es, y es la gracia de Dios. Pero hombre, tenemos que hacer algo. Vamos a pedirle ayuda a Santa María, ya que estamos en esta iglesia. El corazón inmaculado de María. No se puede entender plenamente el misterio de Cristo si dejamos fuera a María, que cooperó de manera eminente, como nos dice el concilio, con la redención operada por Cristo. San Juan Pablo II, que decía que María es lo que debe ser la Iglesia, lo que debemos ser cada uno de nosotros. Pues que Santa María nos ayude. Muchas gracias.